Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Dominica, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, como siempre, pedagógicamente, con estas tres lecturas que nos ofrece la liturgia del domingo. Hoy leemos esta primera lectura del libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 12, 13, luego del 16 al 19. Leitmotiv en esta lectura, tú juzgas con moderación. Es lo que nos dice la palabra del Señor desde el libro de la sabiduría. Sabemos que el libro de la sabiduría es un libro de reflexión, de una síntesis, de el camino que conduce hacia Dios, de acuerdo ciertamente a las opciones que el hombre debe ir tomando ante las situaciones que se le presentan en la vida. Es una reflexión de una comunidad que entiende cuál tiene que ser su actitud ante Dios, ante el mundo y sobre todo ante sí mismo también. Dice la palabra de Dios, fuera de ti no hay otro Dios al cuidado de todos, para que puedas mostrar que no juzgas injustamente, porque tu poder es el principio de la justicia. Y el ser dueño de todos te hace perdonarlos a todos. Ante el que no cree en la perfección de tu poder, despliegas tu fuerza y confundes la imprudencia de aquellos que no la conocen. Pero tú, dueño de tu fuerza, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia. Hacer uso de tu poder está a tu alcance cuando quieres. Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el hombre justo debe ser humano e infundiste a tus hijos la esperanza porque dejas arrepentirse a los que pecan. Entonces, algunos elementos tan importantes que la palabra del Señor hoy, a través de este libro tan interesante, como decíamos, un resumen que nos indica la actitud del hombre, de cada uno de nosotros, de cómo tenemos que vivir. El nombre mismo nos está diciendo hacer pasar un poco por el crino de la razón nuestras acciones, nuestras actitudes. Se dan cuenta que entonces la religión, como decía Carlos Marx, no tiene que ser el opio del pueblo.
estar drogado con la religión. A pesar de que algunas veces puede ser cierto cuando nosotros no entramos en un elemento reflexivo, porque el hecho de la teología de por sí es un tratado, es una reflexión profunda, como dice Pedro, da razón de nuestra propia fe. Entonces, no es una cuestión mágica, absolutamente no, ¿verdad? Y entonces, por eso, lo primero que reflexiona y se da cuenta el autor sagrado dice, fuera de ti no hay otro Dios. Es el primer elemento que tenemos que tener en consideración. Y comienza así su discurso, el autor del libro de la sabiduría. Entonces, es este Dios el que tiene cuidado de todos. El number one, el Ejad, como dicen, ¿verdad? El Dios, el Elohim, eres el único. Para que puedas mostrar que no juzgas injustamente. También, ¿qué es lo que va a suceder después? Con el poder que tú tienes, tu poder, es el principio de la justicia. Es el principio de la justicia. Es decir, la acción de Dios, el poder de Dios, siempre está en búsqueda de que nosotros podamos darnos cuenta y que podamos vivir desde esta característica esencial que es la misma esencia misma de Dios. Atención que esto es muy importante. La esencia de Dios es la justicia. Y entonces, como característica tan importante de esta justicia de Dios, por eso dice, Él hace, o sea, esta misma justicia de Dios, hace que puedas perdonar a todos también. Porque Dios se da cuenta y Dios conoce de nuestras acciones. Dios conoce que muchas veces nosotros somos muy injustos, pero ante esta acción después va a terminar diciendo, ¿verdad?, dándonos esperanza de lo que es la caridad, de lo que es la misericordia, porque en voz a ¿verdad? Este elemento es esencial y es fundamental, ¿verdad?, para que nos demos cuenta de este camino. El ser dueño de todos, el ser dueño de todos. Entonces hace que tú tengas misericordia de nosotros, que puedas perdonarnos y que puedas darnos esta fuerza para levantarnos también. Y aquí entonces pone los dos caminos por los cuales nosotros podemos transitar. Y de acuerdo a eso, para juzgar y para conocer el estilo o la clase de persona que somos. Ante el que no cree en la perfección, tu poder despliegas la fuerza. Aquel que no cree en tu poder, contra ese dice, desplegas tu fuerza y confundes la imprudencia de aquellos que no la conocen. Confundes, ¿verdad? Confundes la imprudencia de aquellos que no la conocen. Esto ciertamente nosotros lo entendemos más bien no como una acción directa de Dios, ¿verdad?, como un castigo. Sobre todo, esto es lo más común como la gente y nosotros queremos entender. Un Dios más bien justiciero, un Dios castigador, como muchos lo han dicho, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy misericordioso, rico en misericordia. Fíjense en el Éxodo mismo, ¿verdad?, cómo aparece mucho antes. Estos elementos son importantes tener que entender en todo caso para poder comprender también lo que el autor sagrado nos está queriendo decir. ¿Qué significa esto que despliegas tu fuerza o confundes la imprudencia de aquellos que no la conocen? Y se refiere directamente a la consecuencia de nuestras propias acciones. Cuando nosotros no aceptamos o cuando nosotros no reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida, somos nosotros mismos, ¿verdad?, que recibimos como ese boomerang, decimos siempre, ¿verdad?, que lanzamos, pero luego vuelve contra nosotros mismos, los elementos negativos. Es como decir, si yo comienzo a pelearme contra mi comunidad, contra las personas de mi comunidad, ¿qué va a suceder después? Es la misma comunidad que por un cierto momento te va a aceptar, va a procurar ayudarte, pero cuando siempre estás en contra, entonces ¿qué pasa? Y después la misma gente se te vuelve en contra, ¿verdad? O sea, todos estos elementos son muy importantes que nosotros tengamos en consideración cuando estamos leyendo sobre todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, cuando dice que un Dios actúa, que confunde o despliega su fuerza contra el pecador o despliega esta confusión contra aquellas personas
que no la aceptan, que no la conocen, está significando más bien que nuestras mismas acciones que van contra Dios, al actuar contra la comunidad o al actuar contra nuestro prójimo, después eso vuelve contra nosotros. Eso mismo entonces viene de nuevo y nos golpea, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Pero tú, dice, dueño de tu fuerza, juzgas con moderación. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí te vuelve a demostrar que esa acción negativa es una acción que nosotros mismos estamos causando contra nuestra comunidad y contra nosotros mismos. Pero la acción de Dios en realidad es una acción moderada. Nos gobiernas con mucha indulgencia, nos dice. Se dan cuenta que la reflexión entonces es muy profunda y esto nos anima también a cada uno de nosotros, queridos amigos, con esta primera lectura en este 16º domingo del tiempo ordinario, a entender que nuestras acciones son responsables también de muchas de las situaciones negativas en las que podemos encontrarnos. Pero eso no nos tiene que desesperar, porque el Señor dice que Él de nuevo con moderación e indulgencia nos pasa la mano, es decir, nos está diciendo, hay que mirar hacia adelante y hay que levantarse de esa situación que nos puede llevar por un mal camino. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Se cumplen 7 años del primer viaje del Papa Francisco. En la pequeña isla de Lampedusa, en el sur de Italia, comenzó su campaña contra la cultura de la indiferencia, recordando a los refugiados que fallecen ahogados intentando llegar a Europa. Allí el Papa celebró una misa sobre un altar apoyado en una barca en la que un grupo de inmigrantes intentó escapar del norte de África en búsqueda de un futuro mejor. Ese día Francisco llevó vestiduras moradas porque quiso que fuera una ceremonia penitencial para pedir perdón a Dios por los dramas que afronta cada migrante ilegal. Ti chiediamo perdono per coloro che con le loro decisioni a livello mondiale hanno creato situazioni che conducono a questi drammi. Perdono, Signore. Allí el Papa denunció la cultura de la indiferencia y propuso la atención a los migrantes, temas centrales de su pontificado. Por eso, a pesar de estar de vacaciones, celebrará el aniversario de esta simbólica visita con una misa en la capilla de Casa Santa Marta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos reflexionando en este 16º domingo del tiempo ordinario sobre la palabra del Señor. Hoy leemos desde el libro de la carta, ¿verdad?, que escribe San Pablo a los romanos. Estamos
en el capítulo 8, 26 al 27. El Espíritu intercede con gemidos. El Espíritu intercede con gemidos. Hermanos, el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad. Aunque no sabemos pedir como es debido, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Y el que sondea los corazones sabe lo que pretende el Espíritu cuando suplica por los consagrados de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué lindo que es este resumen que escribe aquí Pablo, ¿verdad? Nos demuestra que la fuerza de Dios que está muy preocupada por nosotros, es decir, la acción de Dios luego que se va a manifestar en nuestra vida, porque quiere que nosotros salgamos de cualquier situación pecaminosa, de cualquier situación que nos lleva a la depresión, de cualquier situación que nos lleva hacia el pecado. Eso es lo que quiere decir aquí Pablo. Y por eso nos habla del gemido del Espíritu, es decir, una fuerza de Dios que nos acompaña, una fuerza de Dios que nos está diciendo, y nos dice, bueno, fuerza, ánimo, no podemos quedarnos en esa situación, ¿verdad? El Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad, comienza así Pablo diciendo. El Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad. Ahora, atención, tenemos que mirar también, como decíamos anteriormente en la explicación de la primera lectura, aquí la fuerza del Espíritu también tenemos que entenderlo como una acción de Dios, pero no una acción mágica. Viene a socorrernos, viene a animarnos, viene a entusiasmarnos. Pero esto es entender bien esa frase a Dios rogando y con el mazo dando. El Dios rogando es la presencia del Espíritu. El Dios rogando es Dios que lleva todo lo que es la fuerza de su gracia, la fuerza que nos va a ayudar para poder, dice aquí, socorrer en nuestra debilidad, reconocer nuestra debilidad, reconocernos limitados en síntesis. Porque si decimos reconocernos pecadores, que está bien, también se puede decir, pero eso ya es en un sentido bien moral. Pero aquí, antes de eso incluso, cuando estamos hablando de reconocer nuestra debilidad, significa nuestra misma naturaleza de criaturas, que está expuesta al pecado, que está expuesto entonces al error, ciertamente. Estamos expuestos siempre a equivocarnos. Pero por eso, cuando nosotros reconocemos y nos damos cuenta de que no somos dioses, entonces estamos reconociendo que necesitamos de la gracia de Dios, que necesitamos de su presencia para poder salir adelante. Y en situaciones aún mucho más peligrosas de pecado, por eso la fuerza del Espíritu nosotros lo aceptamos, porque al abrir nuestro corazón y al abrir nuestra vida, nosotros estamos aceptando que venga a socorrernos en nuestra debilidad. Cuando uno no se considera débil en su propia naturaleza, se considera un Dios, como Adán y Eva, ¿verdad? Y entonces caen en el pecado, comen del fruto prohibido, pensando que ellos van a ser independientes totalmente, totalmente dejando de lado a Dios. Entonces después se dan cuenta que están, dice, desnudos, es decir, están desprotegidos, desposeídos de lo que ellos estaban esperando o creían que iban a tener. Pero Dios nos promete, así como nos dice Pablo, que el Espíritu viene a socorrernos en nuestra debilidad. Aunque no sabemos pedir como es debido, el Espíritu mismo intercede por nosotros. No sabemos pedir como es debido. No es simplemente porque no sabemos una fórmula para decir cómo tengo que rezar, cómo tengo que decir para que el Espíritu venga y se realice en mí algo que yo estoy pidiendo. No. Cuando te está diciendo, cuando no sabemos pedir como es debido, significa el cómo nosotros estamos pidiendo la acción del Espíritu Santo o el para qué la acción del Espíritu Santo en nuestra propia existencia, en nuestra propia vida. ¿Con qué finalidad, vamos a decirlo así? ¿Con qué objetivo? El objetivo principal de la presencia del Espíritu Santo es cuando reconocemos que somos limitados, nos abrimos a la fuerza de Dios y decimos, Señor, aquí estoy desnudo, estoy desprotegido,
estoy desposeído de todo lo que significa verdaderamente esa gracia para poder luchar y para poder afrontar mis propias debilidades, mis propios sufrimientos, mis propias incapacidades. Cuando nosotros entendemos eso, entonces podemos entender que la fuerza del Espíritu Santo viene a socorrernos. Y ahí entonces ese es el camino que nosotros tenemos que entender, que sabemos cómo pedir la fuerza del Espíritu Santo. El no saber pedir el Espíritu Santo es considerarse ya Sheyaikwapamoi, Sheyarekopamoi, Shenaikotemei en síntesis de nadie, Naikotemei peñan de Yara. Es lo mismo entonces, como le estaba diciendo en el capítulo 3 del Génesis, es considerarnos dioses, es considerarnos nosotros mismos autosuficientes. Entonces, cuando somos autosuficientes, no sabemos pedir como es debido. No sabemos pedir como es debido. Porque aquí no es pedir la autosuficiencia. No es pedir y decir, bueno, yo ahora lo único que te pido es tener toda la gracia y entonces yo ya soy autosuficiente, entonces ya no dependo de nadie, no dependo ni de Dios mismo. No es eso. Sino que saber pedir significa, Señor, reconozco mi debilidad, reconozco quién soy yo, reconozco que soy una criatura y con tu gracia ciertamente voy a poder afrontar y voy a llevar adelante todos los sufrimientos o todas las situaciones difíciles que se me van a ir encontrando y presentando en la vida. Y el que sondea, dice, los corazones, sabe lo que pretende el Espíritu cuando suplica por los consagrados. El que sondea los corazones. Es decir, se refiere a Dios mismo. Peñan de Yara, hoy cuá ponajina peñan de pupe. Va peñan de corazón pupe, allí peñan de yahuereco. Y por lo tanto te está diciendo directamente, sabe lo que pretende el Espíritu cuando suplica por los consagrados de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando suplica por los consagrados. ¿Quiénes son los consagrados? Los consagrados son todos los bautizados. Somos todos nosotros. Somos todos aquellos que reconocemos que somos dependientes de Dios, que necesitamos de su existencia en nuestra vida, que necesitamos de su presencia para poder vencer cualquier obstáculo. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e Dominical. Los chismes, estas son las cosas que siempre nosotros escuchamos por todas partes, incluso nosotros mismos muchas veces entramos en sintonía con esta gente chismosa, con esta gente que está hablando mal de los demás, en todos los niveles. Pero sepamos una cosa que es muy importante tenerlo muy dentro del corazón y de nuestra propia vida, que todo lo que nosotros decimos normalmente es porque nosotros somos inseguros y porque nosotros miramos en los demás ese reflejo que tenemos interiormente. Entonces, chismentar es más bien negativo para nosotros mismos. Todo aquel que está haciendo un chisme contra su hermano, como dice la palabra de Dios, al final de cuentas se está juzgando a sí mismo. Desde el corazón sale todo aquello que nosotros pronunciamos por la boca. ¿Qué hago ante aquel grupo que es tóxico, aquel grupo que está destruyendo hasta el propio gusto de vivir, hasta el propio gusto de encontrarse como amigos? No es la solución realmente el dejar y decir, abandono este grupo, no les quiero más a ustedes. No, esa no es la solución ante los chismes. ¿Cuál sería entonces la solución que se nos presenta a nosotros? Y sería aquella de que nosotros seamos los agentes de transformación. Somos nosotros entonces que tenemos que volvernos como modelos también para estos compañeros. Ayudarnos, para eso somos comunidad, para eso somos amigos. Es la única manera que podamos vencer todo lo que significa chismerío, todo lo que significa un grupo que se vuelve enemigo para el mismo grupo. Todos los días recibimos en nuestro WhatsApp, recibimos en nuestras redes sociales todo lo que es chismerío, los chismes. Pero sin embargo, sabemos muy bien que el chisme lo único que hace es herir a las personas que lo dicen. Hieren a las personas de quien estamos hablando y sobre todo hieren también a las personas que nos están escuchando.
hacer un camino para eliminar todo lo que es chismerío significa principalmente conocerse personalmente, mirar las cualidades y riquezas que Dios nos ha dado. Porque el que mira simplemente las cualidades de los otros entra en la envidia y por eso comienza a chismentar, sin reconocer todo lo hermoso que Dios nos ha donado y todo lo hermoso que Dios dejó en nuestra vida. Soy el Padre Víctor. Nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Me haces cantar,
haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Come on. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, es que no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, yo no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Vamos a leer esta tercera lectura, ¿verdad? Que la palabra del Señor nos presenta en este domingo, 16º domingo del tiempo ordinario. Leemos del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, del 24 al 43. Déjenlos crecer juntos, nos dice la palabra del Señor. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró semilla que era de las buenas en su campo. Pero mientras la gente dormía, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue.
Cuando el tallo brotó y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Fueron entonces los sirvientes y le dijeron al dueño: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿De dónde le viene la cizaña? Les contó: un enemigo lo ha hecho. Le dijeron los sirvientes: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Les contestó Jesús: no, porque al arrancarla van a sacar con ella el trigo. Dejen que crezca juntos hasta la cosecha. Cuando llegue el momento diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y en atados échenla al fuego. Luego recojan el trigo, guárdenlo en mi granero. Les contó también otra parábola. El reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Es más pequeña que las demás semillas, pero cuando crece es más alta que otras hortalizas. Se hace un árbol, vienen los pájaros y anidan en sus ramas. Todo esto se lo expuso Jesús a la multitud con parábolas, y sin parábolas no les expuso nada. Así se cumplió lo que anunció el profeta: voy a abrir la boca pronunciando parábolas, profiriendo cosas ocultas desde la creación del mundo. Después, despidiendo a la multitud, entró en casa. Se le acercaron los discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña. Él le contestó: el que sembró la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los súbditos del maligno. El enemigo que ha sembrado es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, los cosechadores son los ángeles. Como se junta la cizaña y se echa al fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y los malhechores y los echará al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, en el reino de su Padre, los justos brillarán como el sol. El que tenga oídos, que escucha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta es la parábola de la cizaña, ¿verdad? Y del trigo, el trigo y la cizaña. Déjenlos crecer juntos, nos dice el leitmotiv. Y esto es lo que nos dice, queridos amigos, lo que nosotros también en nuestra vida vamos a vivir. Nosotros vamos a vivir siempre entre el bien y el mal. Ustedes se acuerdan del Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, cuando te habla de los dos caminos. Dice: te pongo ante dos caminos, nos dice la palabra del Señor, ante el bien y el mal. Eres tú quien tienes que decidir. ¿Por qué? Porque estos siempre existirán, siempre estarán juntos. La parusía, aquello que nosotros le llamamos el cielo o el escatón, el final del mundo también nosotros le decimos, ese va a ser el momento donde vamos a ser juzgados entre el bien y el mal. Nuestras acciones buenas y nuestras acciones que no correspondieron a ese pedido de Dios de acuerdo a la función a la que Dios nos había creado, ¿verdad? Entonces, esto es importante que tengamos en consideración con esta parábola. Pero ¿por qué les parece que Jesús les está contando esta parábola a su comunidad? Y justamente porque ellos se dan cuenta que existe el bien y que existe el mal. Algunos discípulos y también nosotros, algunos apóstoles, se sienten mal, y claro, porque están entrando en este nuevo camino del cristianismo, entienden que hay que hacer el bien, sin mirar a quién, ¿verdad? Decimos nosotros. Hay que esforzarse por traer el reino de Dios en el mundo. Pero en esta convivencia de comunidad, nosotros nos damos cuenta que habemos de todo, como se dice. Estamos de todo. Hay personas buenísimas, ¿verdad?, de corazón. Pero hay también personas que no decimos que tal vez no sean buenas, pero que lastimosamente han tomado caminos erróneos. Por eso te está diciendo, te pongo ante dos caminos. Es la misma palabra de Dios que nos presenta esta situación. Y la decisión es nuestra. Me hace acordar siempre de esa música tan hermosa del padre Cecinio, ¿verdad? Cuando él habla en esa música también muy linda, la decisión es tuya, la decisión es tuya. Él está hablando ahí en un sentido ocasional, pero nuestra vida cristiana
nosotros tenemos que entender que la vocación es un seguimiento de Jesús, un aferrarse al Señor por el camino del bien. Pero después, ante el camino del bien y del mal, la decisión es tuya. También Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 nos dice la misma cosa. Te pongo ante dos caminos, ante el bien y el mal, pero de la decida. Yo te doy todas las posibilidades, pero la decisión es tuya. Porque nosotros entendemos que somos inteligentes, es decir, con la capacidad de darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Y luego, justamente entra la libertad. En la libertad es donde nosotros podemos utilizar esa palabra, ese verbo decidir. La decisión es tuya. Ante el camino del bien y del mal, no te pongo ante dos caminos, ¿verdad? Entonces tú tienes que decidir. Y aquí entonces hay una comunidad que está un poco sobrepasada por el mal, por los ataques. Y entonces, ¿qué dice? Vamos a arrancar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pelearnos, vamos a ponernos en contra de esta gente. Jesús les cuenta esta parábola justamente para eso. Y entonces dice, estaba este sembrador, él sembró semilla conscientemente. Lo que hizo es sembrar semilla buena. Pero después te dice, aquí apareció también el maligno. Y eso es lo que estamos diciendo. Siempre vamos a estar entre el bien y el mal. El maligno siempre está también en medio de nosotros. Las tentaciones vamos a encontrar. Pero aquí la respuesta del patrón, la respuesta de ese que sembró el trigo bueno, el trigo, porque el otro sembró la cizaña, es decir, la semilla mala, no por eso le dice vayan y arranquen, ¿verdad? Sino que les está diciendo ese es el lugar donde tienen que crecer juntos, donde ese trigo se tiene que fortalecer. Pero después dice, al final, en la siega, con la siega entonces ahí vamos a hacer la separación de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero recién al final. Con esto también nos está indicando que nuestra acción tiene que ser siempre aquella del trigo que se esfuerce y que quiere crecer para germinar, para dar frutos y frutos en abundancia. Pero luchando y siendo capaz, ¿verdad? De crecer incluso en medio de las malezas, incluso en medio de los espinos, incluso en medio de las cizañas. Entonces crece, se fortalece. Y después dice al final, bueno, eso ya va a depender del Señor. Es el Señor el que va a juzgar. ¿Nosotros nos comprometimos con el Señor? Sí. ¿Procuramos vivir ese compromiso? Sí. ¿Queremos siempre hacer el bien, eso que el Señor nos está pidiendo y está insistiendo con nosotros? Sí. ¿Te estás esforzando verdaderamente y no te olvidas de ese compromiso que asumiste como cristiano? Sí. Bueno, estos son los elementos de una decisión de caminar siempre por el bien. Ahora, ¿sos consciente de que hay una cizaña, es decir, que el mal te agobia, el mal viene y te tienta, o poco para que te desvíe de tu camino? ¿Sos consciente? Sí. ¿Estás preocupado? Sí, ciertamente. Pero no por eso uno se tiene que decepcionar y tiene que tirar la toalla, ¿verdad? No. Crecer con el mal, fortalecerte siempre en lo positivo y luego el Señor, como dice la parábola, tomará juntos, los va a separar. Unos para ir, dice, al fuego, a quemar esa cizaña porque no sirve para nada. Y el otro justamente para continuar el proceso de salvación, que es el proceso justamente de traer la gracia, la vida de Dios en medio de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra iglesia. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos.
UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical y en este segmento Ñande Yara Ñe'e responde. Hoy queremos hablar un poco y responder a esto de qué es la parábola, en qué consiste una parábola, porque Jesús habla mucho en parábolas, es decir, con este género literario. Recordemos en primer lugar que es un género literario que quiere explicarnos algo. Nunca nos quedamos con el género literario, sino que vamos detrás. O sea, el género literario nos explica algo más. ¿Qué hay por detrás? ¿Qué es el mensaje que nos quiere transmitir? Desde la iglesia primitiva se llama parábola a una historia narrada por Jesús para ilustrar su enseñanza. Ahí está, el primer elemento. Ilustrar una enseñanza. Es como nosotros decimos, te quiero poner un ejemplo ahí, la gente. Te quiero decir de esta manera. Para que entiendas mejor, nosotros así solemos decir, ¿verdad? Entonces, esta es una parábola. Entonces, del primer tiempo de la iglesia primitiva siempre se ha utilizado la parábola, una historia narrada, para ilustrar la enseñanza. En el fondo de la palabra griega parábolé hay una idea de comparación. Ahí está, parábolé. Hay una comparación, es decir, como que estoy comparando. Así como el sembrador que sale, así como, ¿viste? Así como, la palabra así como, el como es siempre comparación. Pero aquí lo que ilustra es más que la palabra, la manera de hablar y de instruir propia del genio oriental. Tenemos que entrar también dentro de esta cultura. El genio oriental, la literatura oriental, utiliza mucho entonces de las parábolas, utiliza mucho entonces de las comparaciones. El genio occidental, sin embargo, el genio griego es mucho más, yo le digo así, es mucho más cuadrado, es decir, entra o utiliza mucho más la razón o quiere ir más por la razón. Entonces, lo mítico, con esto nosotros no estamos diciendo absolutamente que ese aspecto mítico o ese aspecto de una narración simplemente fantástica no nos pueda enseñar algo o no nos pueda transmitir una verdad. No, al contrario. Justamente aquí las parábolas, solamente que hasta yo diría tenemos que ser un poquitito más inteligentes, ¿verdad? Porque tenemos que ir más allá incluso de lo que te está diciendo esa literatura. Te está haciendo una comparación o te está haciendo una analogía. A través de esa parábola te está transmitiendo un mensaje que perdura en el tiempo también. Esto es muy interesante, perdura en el tiempo porque eso se puede aplicar. Y tiene también esa cualidad o esa característica de que puede ser aplicado no solamente en el tiempo, sino que también se puede aplicar a todas las realidades a la que uno está comparando o está queriendo aplicar
eso mismo que uno está reflexionando. Es muy interesante esto. Entonces, aquí lo que ilustra es más que la palabra, es la manera de hablar, decíamos, de este genio oriental. La parábola que aparece en el Evangelio está siempre preparada por el Antiguo Testamento, siempre preparada desde el Antiguo Testamento, siempre está entonces en relación a ese mensaje. Dos elementos que aparecen como fundamentales en esta forma de lenguaje. El primero, el recurso de la comparación. El recurso de la comparación, que responde entonces a la preocupación concreta de la situación del hombre en que se encuentra. Hay una situación. Siempre hemos dicho nosotros que la palabra de Dios responde a situaciones, controversias, problemas del hombre, de nosotros. Y luego el aspecto también enigmático de la expresión. Aspecto enigmático, es decir, no es que te da con una justa medida la respuesta exacta, sino que la respuesta está de nuevo para ser reflexionada, para ser aplicada, como decíamos. Entonces esto se lo puede aplicar en todos los tiempos, a todas las culturas, a todas las naciones. Es interesante, ¿verdad? O sea, va mucho más allá. Y esto es lo que nosotros encontramos de riqueza en un lenguaje parabólico. El aspecto enigmático de la expresión propia para excitar la curiosidad. Entonces uno como que está curioso en esa narración. ¿Qué vendrá? ¿Qué hará? Apareció, decía en el Evangelio, ¿verdad?, de hoy. ¿Qué vendrá y qué va a pasar con ese enemigo que sembró la cizaña? El otro que sembró el trigo, y después te va narrando. Después viene el enemigo. Entonces uno ya se pregunta, ¿y qué va a pasar aquí? Y entonces, ¿y qué está significando ese trigo? ¿Y qué está significando esa semilla de la cizaña? Entonces uno se va preguntando, se dan cuenta que el aspecto enigmático siempre nos está llamando a más y más preguntas. Pero después que esos enigmas y esas preguntas nos llevan a interpretar o a aplicar a nuestra propia vida. Por lo tanto, cuando hay más y más preguntas, esto incita a la búsqueda, a subrayar también la importancia y hasta la trascendencia de la enseñanza comunicada. Incita a eso, a una búsqueda. ¿Qué es lo que quiere enseñar? ¿Qué es lo que está queriendo nos decir? Así son entonces las parábolas, desde un aspecto enigmático. De estos dos caracteres, considerados sobre todo bajo su aspecto ahora religioso, miremos un poco, se desprende una sana interpretación de las parábolas. Tenemos entonces el alcance, ¿verdad? El alcance religioso, hasta dónde alcanza, cuál es el alcance religioso de una parábola, qué es lo que te está queriendo explicar, como el que nosotros hoy mismo estuvimos escuchando en el Evangelio. Los profetas, ilustrando con las realidades concretas de la vida cotidiana su enseñanza sobre el sentido de la historia sagrada, hacen de ellas, de las parábolas, verdaderos temas. Por ejemplo, el pastor, el matrimonio, la viña, que se encuentran también en las parábolas del Evangelio. El amor gratuito y benévolo de Dios, las reticencias del pueblo en su respuesta, forman alguno de los tramas de estas amplificaciones de imágenes. Esto nosotros encontramos entonces en el Antiguo Testamento principalmente, ¿verdad? ¿Cuál es este alcance religioso? ¿Hasta dónde vamos? Aunque también se pueden hallar otras alusiones más precisas a tal o cual actitud de la vida moral, también podemos encontrar. O también a una determinada situación social, cómo se está viviendo y entonces cómo tenemos que responder a través de una parábola. En el Evangelio se centra la perspectiva en la realización definitiva del reino de Dios en la persona de Jesús. Aquí está entonces el caracú y aquí está el centro de las parábolas del Nuevo Testamento. Cuando habíamos leído sobre la parábola del sembrador, nosotros mirábamos y veíamos que la centralidad siempre va a apuntar hacia ¿quién? Hacia Jesús, hacia Dios que se encarna, hacia Dios que se revela. El sembrador, ¿a quién está representando? Y bueno, está representando a Jesús, que siembra su palabra. Pero también, viste, eso mismo nosotros lo podemos aplicar a nuestra propia vida. Cada uno de nosotros también es sembrador. ¿Dónde tira la tierra? La semilla, ¿en qué tierra está tirando? También, y lo más común es nosotros hablamos, ¿qué tierra soy yo? Decimos nosotros, ¿verdad?
de estas 4 tierras, ¿cuál soy yo? O aquí también podemos aplicar, porque hemos escuchado en el Evangelio de hoy sobre el trigo y la cizaña. Podemos decir lo mismo. ¿O será que somos de aquellos que están apresurados, que vienen junto al patrón y le dice, patrón, ya no sé qué es esa cizaña, ¿quién sembró eso? Vos sembraste también eso. ¿Viste que te llevan siempre a la reflexión? Y nosotros podemos ubicarnos en cualquiera de estas situaciones, en cualquiera. O podemos ser cizañas, que estamos entonces no dejando crecer al trigo, o estamos poniendo obstáculos para que el reino de Dios se realice. O podemos ser el trigo que está luchando y que necesita fortalecerse para vencer a la cizaña. O si no, podemos ser también los que siembran, o sea, los empleados, y los que después descubren que alguien sembró aquí también la cizaña y que estamos apresurados, digamos, porque ellos se van junto al patrón y le dicen enseguida, patrón, de pioreño, le van a ahogar. Vamos a sacar todo, vamos a arrancar todo. ¿Se dan cuenta? Entonces está llamando a una gran prudencia. Quiere decir que la controversia o la situación de dificultad en esa comunidad incipiente, la judeocristiana, era también que muchos se preocupaban y estaban ahí muy ansiosos por la cuestión de la construcción del reino de Dios. Aquí y ahora, ya, rápido todo. Sí, pero aquí esto no nos están dejando crecer, no nos están dejando ir adelante. Vamos a arrancar, eliminar. No le dice, tranquilo, déjales crecer. Es decir, que el mundo, nuestra vida, nuestra sociedad, siempre vamos a encontrar situaciones de trigo y cizaña. Por otra parte, yo le estaba diciendo también que el aspecto del trigo es interesante y la respuesta del patrón, porque le dice, deja el trigo crecer con la cizaña. Deja el trigo crecer con la cizaña. Al final, dice, se hará la cosecha final. Al final, entonces, nosotros vamos a tener todo lo que va a significar esa recolección de lo bueno y de lo malo. Pero eso ya no queda en tus manos, porque viste, justamente dice, ustedes lo único que van a hacer es hacer los fardos, van a distinguir lo que está bien y lo que está mal. Lo que están ahí en un fardo de cizaña y bueno, serán arrojados, dice, para ser quemados, porque no sirven para nada. Sin embargo, este fardo de trigo justamente va a ir para producir lo positivo, para producir el pan, para producir entonces y dar vida, etcétera, etcétera. Pero hay muchos que se apuran y que quieren ya desde el comienzo. Pero entonces, al arrancar la cizaña, estamos arrancando el otro. Entonces nadie queda, nadie permanece, ni lo bueno ni lo malo. Y entonces aquí el patrón le está diciendo, hay que tener calma. Hay que tener entonces una conciencia y una tranquilidad del corazón y de la vida para poder afrontar el mal. Si nosotros queremos afrontar el mal y comenzamos a generar el mal, sabemos que el mal lo único que genera es mucho peor, ¿verdad? Mucho mal. Tenemos más mal, digamos así, ¿verdad? Entonces, aquí con esta parábola nos está enseñando muy bien que este es el elemento fundamental. El alcance religioso es bastante profundo. Entonces, en el Evangelio decíamos que se centra esta perspectiva de la realización definitiva del reino de Dios en la persona de Jesús. El reino definitivo siempre nos está hablando y nos está llevando hacia la realización del reino. Pero en este camino, por lo menos en la parábola del día de hoy, está un poco difícil llegar a la planificación o la realización del reino de Dios. ¿Por qué? Porque se te presentan las cizañas. Pero por eso no tienen que preocuparse, le está diciendo. Vamos a caminar juntos. Vamos a procurar conseguir esto del reino de Dios. De ahí viene el grupo también importante de las parábolas que se llaman las parábolas del reino. Y después hay otro elemento importante que es el hecho de la parábola y la expresión enigmática, porque siempre nosotros encontramos expresiones enigmáticas en el Evangelio, por ejemplo. El misterio del reino y de la persona de Jesús es tan nuevo que no puede tampoco manifestarse sino gradualmente y según la diversa receptividad de los oyentes. La parábola lo que te va presentando es como decir en dosis, de a poquito. ¿Con qué puedo comparar el reino de los cielos? Ahí está, esa agrupación
de las parábolas que se llaman las parábolas del reino. Jesús, en la primera parte de su vida pública, recomienda a este propósito el secreto mesiánico, por ejemplo, ¿viste? Está el secreto mesiánico, tan fuertemente puesto de relieve por Marcos. Por eso también gusta de hablar en parábolas, que aún dando una primera idea de su enseñanza, obligan a reflexionar y tienen necesidad de explicación para ser perfectamente comprendidas. Ahí está. Esto es lo más esencial en esta característica de la parábola. Lo que nos dice. En un primer momento nos transmite, nos deja esa idea de esa enseñanza de Jesús, pero al mismo tiempo necesita después siempre de una reflexión de nuevo, de una explicación reflexiva para que sean perfectamente comprendidas las ideas, las doctrinas que el Señor va dejando a su comunidad. Es decir, que el camino del reino de Dios, el camino de la salvación, la haremos todos juntos, pero la hacemos en la medida en que asumimos nuestra responsabilidad y reflexionamos y sabemos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Que este domingo sea fecundo, que este domingo sea lleno de gracias de parte de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo domingo con más Ñande Yara Ñe'e Dominical. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.